El día de hoy vamos a abordar los elementos que tienen que ver con la construcción del problema de investigación, las preguntas y los objetivos. Vamos a iniciar presentándoles estos elementos que dan cuenta de la manera como nosotros podemos identificar y construir los problemas de investigación. Allí hay tres elementos claves. Primero, la construcción del problema. Segundo, la construcción de las preguntas. Y tercero, los objetivos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es cuál es el tema que nos apasiona. Elegimos entonces un tema inicial que está condicionado por varias situaciones, por unos intereses personales, puede ser por un tema que toda la vida nos ha estado generando algunas preguntas o nos ha llamado mucho la atención, por unos conocimientos empíricos, es decir, de alguna manera nos hemos acercado a ese tema, por algunas lecturas preliminares, puede ser que de manera espontánea nos hemos ido aproximando a ciertos temas a partir de algunos documentos que nos llegan o algunas lecturas, por algunas interrogaciones teóricas, por algunas corrientes o teorías que han llamado nuestra atención, o porque ha sido parte de nuestra imaginación o de nuestra creatividad acercarnos a un campo de investigación. Nosotros entonces empezamos teniendo como referencia la definición inicial y tentativa de un tema de interés. Para ello construimos un título preliminar y hacemos una previa selección bibliográfica. Necesitamos documentarnos sobre el tema. Para ello es importante identificar el máximo de información. ¿Qué detalles y qué precisiones necesitamos tener en cuenta para tener más información? Descubrimos ciertas aproximaciones o perspectivas y captamos a partir de allí esos elementos o dimensiones que hacen parte de ese tema. ¿Todo esto para qué? Tiene una finalidad específica, y es que nos formulemos preguntas preliminares que, aunque sean susceptibles de ser investigadas, que conduzcan a la elaboración de una perspectiva de acercamiento al tema propuesto. Esto nos lo dice Letourneau cuando nos habla de cómo pensarnos como jóvenes investigadores. Hay entonces el problema, la pregunta y el campo de investigación. ¿Cómo abordamos la investigación? Tenemos unas lecturas sistemáticas o unos corpus de fuentes que ya nos hemos acercado a ellos o los hemos seleccionado. Construimos una hipótesis o pregunta inicial problemática. Tenemos una metodología, medios prácticos y operativos que nos puedan permitir acercarnos a ella. Construimos un plan de lectura, es decir, cómo lo vamos a fichar, cómo lo vamos a interpretar, cómo es la mejor forma de argumentarlo y cómo vamos a ir generando una cadena o sistematicidad entre lo que nos encontramos. Esto hace parte de este orden sistemático que nosotros tenemos cuando construimos o abordamos la investigación, ¿cierto? Lecturas, hipótesis, el cómo, qué preguntas nos vamos a hacer, cómo elaboramos ese plan provisional de lectura y finalmente cómo organizamos esa lectura, que a veces es un flujo de información muy amplio. Eso nos lleva a construir un problema de investigación. Estos problemas de investigación es lo que nos da lugar a la generación de preguntas, ¿cierto? Primero nos tenemos que documentar para poder encontrar esos elementos que constituyen el problema, las cuales se delimitan en un campo de conocimiento específico desde el cual nosotros guiamos o planteamos esa ruta para encontrar las respuestas. A veces es complejo pensar en cómo construimos ese problema, pero para ello escogemos, estas variables que nos pueden ayudar un poco a pensar cuáles son esos elementos que podríamos buscar o tener en cuenta para construirlo. El primero entonces es elegir la manera de cómo abordar el tema de la investigación. El segundo es que definimos un tema de investigación y que eso equivale a construir intelectualmente un campo de estudio. Es decir, ¿qué es eso que queremos investigar? ¿De qué da cuenta? ¿Cierto? ¿De qué área específica de conocimiento o a qué área específica de conocimiento nos aproxima? Vamos de lo abstracto y general a lo concreto y específico.
Hay veces es difícil encontrar asuntos relacionados con un tema específico, pero para ello, en la revisión que hacemos documental, cada vez vamos filtrando más la información y en esa medida vamos encontrando cosas aún que nos ayuden a ser más específicos en lo que queremos indagar, que es importante hacerlo, porque si no nos encontramos con un mar de información que posteriormente no sabremos qué es específicamente lo que queremos preguntarnos. Este proceso de la construcción de problemas efectivamente es un proceso que es complejo y no es lineal. Una documentación o una fuente de información nos puede llevar a otras partes para rastrear información, nos puede abrir un mar de posibilidades. Implica tanto saberes tácitos como también la experiencia del investigador. Y hablamos de experiencia no solo en cuanto sepa o no sepa investigar, sino en la forma en cómo se acerca a la información. ¿Qué debemos tener en cuenta? En primer lugar, ¿cuál es ese problema que sugiere nuestro tema de investigación? ¿Cuál es el punto de partida o el tema inicial, como les planteé anteriormente? Hay que hacer una reflexión en cuál es el aporte que otros investigadores que han estudiado este tema han hecho, ¿cierto? ¿Hasta dónde han llegado ellos? ¿Qué es lo nuevo que nosotros traeríamos a nuestro campo de investigación? ¿Qué problemas específicos han sido abordados o estudiados hasta ahora de acuerdo a eso que han hecho otros investigadores o investigadoras? ¿Cómo se pueden hacer avances en los conocimientos relacionados con este tema? Es decir, ¿qué sería lo nuevo que nosotros traeríamos? ¿Cuáles son los nuevos problemas por definir y o las nuevas preguntas que tendríamos por responder? ¿Y qué razones efectivamente justifican este interés y la importancia de mi contribución a un campo de investigación específico? Luego que tenemos este campo de construcción que es el problema, eso deriva o nos da como resultado algunas preguntas de investigación. Es decir, todo esto que problematizamos, ¿qué nos hace preguntarnos? La pregunta de investigación efectivamente trata de formular ese problema con una claridad. No es la respuesta ni es la solución, pero sí es lo que sintetiza ese problema que nos planteamos anteriormente. Antes de que pretendamos evaluar cuál es la causa o cuál es el tratamiento que ha tenido un problema, primero que hay que averiguar cuál es la existencia y la característica de dicho problema. Por eso necesitamos documentarnos, por eso tenemos un punto de partida que es el tema inicial. En esa medida, entonces, describimos todo ese escenario que encontramos para construir ese problema. Damos cuenta de contextos, de situaciones, de hechos. En algunos casos concretos es importante tener en cuenta datos estadísticos que permitan, digamos, tener mayores argumentos, y eso termina entonces en la construcción de la pregunta que nos genera todo ese panorama que abrimos en el problema de la investigación. Cuando nosotros estamos estructurando la pregunta de investigación, debemos tener en cuenta varios elementos. ¿Cuál es el contexto sobre el cual se realiza la pregunta? La respuesta a la pregunta enriquece ese campo de conocimiento o de la disciplina. Se encuentra dentro del campo de estudio, dentro de lo que nosotros sabemos y hacemos. Esa idea es original, es factible, es de interés social, o esa idea o esa pregunta ya se ha respondido en otros campos o en otras disciplinas. Esa pregunta ayuda a resolver un problema real, concreto, un fenómeno del cual nosotros podemos dar cuenta. Llena algún vacío en el campo del conocimiento. Hay información que en las lecturas que hicimos no encontramos. Si esa información no la encontramos es porque efectivamente nuestra pregunta está llenando un campo de conocimiento. ¿Permitirá un desarrollo metodológico en dicho campo de estudio? Si es posible metodológicamente abordar ese campo. Si las respuestas a estas preguntas efectivamente son afirmativas, es muy probable que efectivamente esa pregunta que nos estamos haciendo sea relevante. Es decir, efectivamente esa pregunta nos va a abordar un campo de conocimiento necesario para el área de la investigación. Ahora bien, nosotros en la construcción del problema debemos intentar dar respuestas a unas preguntas que están relacionadas con ¿qué? Con unos hechos anteriores que guardan relación con el problema, es decir, cuáles han sido los antecedentes de ese problema. ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué ha pasado antes?
¿Cuáles son los datos y situaciones y conceptos relacionados? Cuando yo pienso en ese problema, si yo tuviera que describirlo en términos de palabras claves, ¿qué sería lo que se me viene a la mente? ¿Cuáles son esos conceptos que yo debo saber? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué relevancia tiene? Un problema, recordemos, está planteado correctamente cuando presenta criterios de objetividad y precisión, generabilidad y contrastabilidad empírica. Esto lo tenemos que tener muy presente porque hace parte de lo que el problema puede sugerirnos y tener validez dentro del campo de investigación científica. Las preguntas de investigación siempre nos llevan a tener muy presente que cuando estamos haciendo investigación no debemos emitir juicios de valor. No nos interesa saber lo bueno o lo malo, nos interesa construir el argumento para identificar un problema. Es decir, la formulación de las preguntas carecen de esos elementos que nos denoten juicios de valor, porque entonces estaríamos entrando a un sentido común que poco aporta a la investigación si no tiene en cuenta la rigurosidad que tiene la investigación científica para apartarnos del sentido común. Entonces tienen la formulación de preguntas, deben carecer de elementos que denoten juicios de valor como lo bueno, lo malo, lo mejor o entre otros que puedan ir apareciendo allí. Las preguntas no deben dar como respuestas cerradas, es decir, no debe ser un sí o un no. Deben darnos una magnitud o un espectro muy amplio para poder tener los elementos que cualifiquen o describan mejor esa situación que estamos averiguando. Deben estar delimitadas en cuanto al tiempo, el espacio y la población, es decir, cuál es el momento que queremos indagar de ese problema, dónde lo vamos a hacer y con qué población efectivamente estamos haciendo la investigación. Por su parte, los objetivos de la investigación responden o son consecuentes con esas preguntas que construimos. Por eso es muy importante que los objetivos se expresen con claridad para evitar desviaciones en el proceso de investigación y efectivamente podamos alcanzarlos. Con esto queremos decir que mientras más limitado sea su objetivo, más facilidades tiene de encontrarle respuestas. Porque la investigación tiene muchas variables que empiezan a seducir al investigador en la medida en que nos acercamos al problema y empezamos a hacer indagación. Y a veces se nos pueden desviar y convertirnos y problematizarnos la pregunta o la investigación porque perdemos el foco. Por eso los objetivos guían nuestro estudio, hay que tenerlos siempre presentes durante todo el desarrollo. Hay veces cuando estamos haciendo la recolección de información tenemos que devolvernos al objetivo porque nos encontramos con cosas que nos llaman la atención y corremos el riesgo de desviarnos. Los objetivos que se especifiquen efectivamente requieren ser congruentes entre sí, es decir, deben ser coherentes, seguir una línea, tener una conducción que efectivamente nos lleve a la meta trazada. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando pensamos en un objetivo? Cuando tenemos la investigación, tenemos generalmente un objetivo general y unos objetivos auxiliares o específicos que son los que nos ayudan a lograr ese objetivo general. Entonces debemos de construir un objetivo general. Hay que evitar al máximo que tengamos dos objetivos generales, porque eso genera confusión y nos hace perder como la priorización de lo que queremos a lo que queremos llegar. El verbo que nosotros utilicemos van a indicar cuál es el grado de complejidad de la investigación. El objeto en estudio o el objeto de estudio, es decir, el objetivo siempre lo debe tener de manera explícita. Nos debe dar claridad frente a la unidad de análisis que queremos investigar. Nos debe ubicar en el contexto de estudio donde se realiza la investigación y esto quiere decir que debe tener en cuenta también la temporalidad o la ubicación en el tiempo de este objetivo. Esto es muy importante. Los objetivos generalmente se inician con un verbo en infinitivo e involucran logros. Generalmente la pregunta se transforma porque en lugar de tener la palabra que constituye la pregunta o el signo de interrogación, se transforma y pasa a constituirse en un verbo en infinitivo, es decir, identificar, analizar, reflexionar, ¿cierto? Los objetivos deben de ser considerados en términos de que vinculan todas las fases del proyecto. Deben ser consistentes con el problema, por eso se derivan de la pregunta,
Deben ser medibles y observables, es decir, mientras más claros y precisos seamos con lo que queremos alcanzar, eso va a facilitar que nosotros tengamos un ejercicio, un proceso de indagación adecuado. Debe tener un establecimiento del tiempo en que se espera lograr los resultados. Tenemos que enumerarlos siguiendo un orden lógico o metodológico, es decir, si tenemos 3 objetivos específicos, ¿cuál será la secuencia que hay entre ellos? Si el primero efectivamente es lo primero que debemos hacer dentro de lo que queremos lograr con la investigación, deben tener ese orden de jerarquía si se quiere. Deben ser realistas, no contener alusión a métodos y acciones para lograrlos, porque para eso la investigación, el proyecto de investigación, tiene un diseño metodológico o un apartado metodológico donde debemos desarrollar esos elementos. Pero además debemos de tener en cuenta que se sugiere que haya un mínimo de 3 objetivos específicos, que como les dije anteriormente deben de estar ubicados en orden de importancia, por lógica, por temporalidad, por sistematicidad. Expresan una acción a llevar a cabo, es decir, indican acciones fuertes que son las que nos permiten lograr nuestro objetivo. A continuación se indica el fenómeno en el que o con quién se llevará a cabo dicha acción y seguidamente se indica cuál es el objeto de la investigación, es decir, el fenómeno o las partes relacionadas que serán investigados, indicando finalmente para qué se realiza esta acción investigativa. Este último punto es casi la estructura gramatical que debe tener el objetivo específico, ¿cierto? Una acción, un sujeto y el fenómeno o el objeto de investigación. Nosotros para plantear los objetivos requerimos tener en cuenta algunos elementos. Y es que algunos objetivos involucran conceptos y proposiciones que deben derivarse del marco teórico desde donde son definidos. Esto es muy clave y por eso es muy importante tener unas lecturas previas que nos ayuden a estructurar mejor nuestra propuesta de investigación. Por eso deben ser coherentes con las preguntas, no responden a las preguntas, dialogan con ellas. En definitiva, los conceptos, las proposiciones y enfoques que se utilizarán en un estudio particular deberán ser lógica y teóricamente compatibles con el encuadre general. Los objetivos y las preguntas deben de tener mucha coherencia, pero deben de engranarse también a todo lo que es el proyecto de investigación en sí. Al hablar de objetivos hacemos referencia al tipo de conocimiento que se pretende lograr con la investigación. Tiene mucho que ver si nosotros queremos hacer una investigación descriptiva, explicativa, si es un diagnóstico o si estamos haciendo un ejercicio exploratorio de un tema que aún no hay mucha información. Los objetivos tienen unas funciones específicas. Nos sitúan dentro del contexto general, sitúan nuestro estudio en un contexto general, determinan cuáles son los límites y amplitud de las acciones, es decir, hasta dónde podemos hacer, cuáles son los límites que no podemos hacer de más porque nos desviamos de lo que queremos. Orientan las fases o actividades del estudio de nuestro proyecto y nos ayudan también a definir las etapas y acciones que se requieren ejecutar. Por eso los objetivos deben de tener cierto orden o secuencia para poder definir metodológicamente cuál es el primer paso que tenemos que dar para poder empezar a recoger información. En términos generales, esto es, digamos, los elementos que debemos de tener en cuenta para pensar la formulación, la construcción de preguntas y los objetivos en una investigación. Espero que haya sido de utilidad, que les brinden los elementos necesarios para construir un proyecto de investigación, que es la fase y que esta es la fase principal para poder acercarnos a la investigación. Muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado y sirva de base para la construcción de su proyecto de investigación.